compartir. ¿Sí? Nosotros lo que hemos estado viendo a lo largo de la cursada ha sido esta primera parte, ¿no es cierto?, de las sustancias químicas. Todos los tipos de sustancias que pueden existir, ya sean orgánicas, inorgánicas, binarias, ternarias, sustancias simples o sustancias compuestas. Todas esas clasificaciones engloba este título que dice sustancias químicas, ¿sí? Ahora le hemos agregado un apellido que es peligroso. Vamos a ver de dónde viene ese mote que nos interesa particularmente en la tecnicatura, poder identificarlas, ¿no? O por lo menos reconocerlas o saber o adquirir un léxico respecto a este tema. Voy a ver si lo puedo proyectar. No siempre me permite. ¿Están viendo ahí? ¿Pueden verlo? Sí, profe. La pantalla completa, sí. A veces no me lo deja hacer, por eso se ve negro del otro lado. Por eso pregunto. Dentro de lo que es, digamos, ¿cuál es la función de ustedes después, luego trabajar dentro de, en un lugar donde siempre está presente algún proceso que permite obtener sustancias de tipo químicas y que en algunos casos pueden ser peligrosas y en otros casos no? En un proceso productivo siempre hay un ingreso de materias primas, aunque mírenlo, llévenlo a esto, aunque sea la casa, este análisis es muy general. Y siempre hay un ingreso de materias primas. Estas materias primas son sustancias químicas que son sometidas, primero antes de ser sometidas a una producción, son almacenadas en algún lugar, ¿sí? Luego sufren algún proceso de transformación, para lo que lo compré. Si fuera en la casa, almaceno fideos y después los cocino, ¿sí? Si es en una fábrica, almaceno ciertas materias primas que luego voy a utilizar en mi proceso productivo. Si es en un taller mecánico, almaceno ciertos elementos que después utilizo para arreglar los vehículos. Y de ese proceso pueden salir productos que vuelven a ser almacenados o tratados. Es decir, voy a obtener un producto, que es mi objetivo de este proceso, pero en la generación de ese producto se puede generar un subproducto que tengo que tratarlo previamente para luego tener que darle un destino, ¿no? Es decir, que voy a tener un producto y residuos de ese producto. A partir de un tratamiento puedo generar efluentes líquidos o efluentes gaseosos. O efluentes gaseosos. Sólidos también, ¿no? Y pensaba que estaban incluidos acá. Puedo tener residuos sólidos, lo que pasa es que generalmente también los puedo tratar y disponer. En este proceso, en todos lados voy a tener sustancias químicas. Acá voy a almacenar sustancias químicas. En el proceso se me pueden generar sustancias químicas. Aquí vuelvo a almacenar algo, un producto que puede ser, o es una sustancia química, y acá también. De estas, en todos lados puedo tener peligrosas, sustancias peligrosas. Hasta incluso la materia prima, ¿no? Un poco de texto en relación a la utilización de productos químicos, ¿sí? Cuando voy a exponer o voy a utilizar productos químicos, esos productos químicos, como decíamos, están en la producción de ese proceso,
Pero también hay una manipulación de ese producto, el almacenamiento, el transporte, la eliminación, y en el mantenimiento, la reparación y la limpieza de equipos, recipientes, que utilicé previamente para los productos químicos. Es decir, que están presentes en toda esa cadena productiva, no tan solo en el proceso productivo, sino en el antes, durante, después, hasta incluso cuando tengo que sacar de esa empresa. Entonces, para trabajar la seguridad en torno a los productos químicos, tengo que considerar todas estas etapas en una actividad laboral. No solo centrarme en el proceso en sí mismo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Y esto llevado no tan solo a la... No nos vamos a una fábrica, ¿no? Porque tenemos incluso, no sé, un proceso agrícola. Estoy pasándome hasta en un campo tengo todas estas etapas. Con más razón. Ya se me frenó, ¿eh? Hay que dejar compartir para volverlo a compartir. Estamos ahí. Un agente químico que lo menciona ya como un producto, también una sustancia, todo lo que tenga químico, todo elemento o compuesto que hemos estado viendo, que por sí solo o por ser mezclado, presente en estado natural o producido por alguien, utilizado, vertido en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. Eso es por definición lo que se considera un agente químico. Todo lo que nosotros hemos estado viendo hasta ahora podemos englobarlo dentro de esta definición. ¿Y un contaminante? ¿Qué sería? Un contaminante químico. Volvemos a lo mismo, digamos, todos esos productos, sustancias que hemos estado viendo nosotros, orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas, sólidas, líquidas o gaseosas, cuya presencia en un ambiente laboral puede producir problemas de salud a las personas expuestas. En ese punto, digamos, le cambiamos el nombre a químicos de contaminante. Un agente sería todo, lo bueno y lo malo. Ahora, un contaminante sería aquel que va a producir un problema a la salud. Y también, acá habla de la salud solamente, pero también un contaminante puede producir, acá está puesto como a la salud de las personas, que es lo que nos interesa, les interesa a ustedes, pero en realidad también pueden causar problemas al ambiente, al resto de los seres vivos, y eso me refiero al resto del ambiente, como puede ser el suelo, el agua, el aire, las plantas, los animales. Estos compuestos inorgánicos, por ejemplo, que son contaminantes, algunos que nosotros pongo acá unos ejemplos en función de un solo elemento, que es el cadmio, que por sí es un elemento contaminante que se utiliza en muchos procesos y que todos ellos derivan de problemas de contaminación, porque está presente un elemento, lo constituye un elemento que es contaminante, que es el cadmio. Acá vemos, por ejemplo, todas las posibles usos. Por ejemplo, como hidróxido, ¿sí? Algo más familiar para nosotros, una batería de níquel cadmio, por ejemplo.
el óxido de cadmio como catalizador en algunas cuestiones de la química orgánica, el cloruro de cadmio en la fotografía, la tintorería, el sulfuro de cadmio como pigmento, y después algunas sales como silicatos y boratos, que verán se utiliza bueno, eso ya, televisión en blanco y negro ya creo que no hay, pero bueno, digamos, como ejemplo era válido. Estos son ejemplos de compuestos inorgánicos. Vamos a ver diversos ejemplos a lo largo de la proyección. ¿Y qué sería un riesgo químico? ¿No? Vimos un agente químico, contaminante químico y un riesgo químico. Es la probabilidad, el riesgo es una probabilidad, ¿no es cierto?, de que ocurra un daño por exposición a un agente químico. No hay riesgo si no hay exposición. Es decir, el riesgo lo pueden ver de distintos aspectos ustedes a lo largo de la carrera. Desde el punto de vista de la química, es cuando expongo a un agente químico a una persona. Como dice acá, para calificarlo, si desde el punto de vista de su gravedad, si va a ser valorarlo, ¿no es cierto? Vamos a ver qué probabilidad hay de que ocurra y de que produzca daño y qué daño puede producir. Depende de qué. De la naturaleza de ese agente químico, de las condiciones del trabajador que se expone y de las características de la exposición, que depende del puesto de trabajo, ¿sí? Es decir, no es lo mismo la exposición de quien manipula una sustancia que me puede generar un riesgo, a que aquel que indirectamente puede estar expuesto, ¿sí?, a ese riesgo. No sé si se entiende, ¿no es cierto? Este concepto de riesgo pienso que lo deben haber visto en otra, o lo van a ver en otras materias, simplemente vincularlo a lo químico porque no sé si después en algún momento lo ven. Pero digamos, todos los riesgos son iguales, están basados en la probabilidad de que ocurra y cuán grande, cuán severo puede ser. Acá, la severidad está muy vinculada, sobre todo, a la naturaleza del agente químico. Es decir, ¿de qué sustancia química estoy hablando? Y ahí empieza el concepto, ahí se genera el concepto de sustancias peligrosas. Bueno, por último me quedan las condiciones ambientales. Obviamente, depende de si hay ventilación o no hay ventilación, si es un lugar abierto, un lugar cerrado, es decir, todas estas cuestiones que después si se usa o no algún tipo de protección, en fin. Con eso mitigo algún riesgo, ¿no es cierto? Cuando quieran, me pueden interrumpir y preguntar, ¿eh? Fíjense los nombres acá. De ácido, bueno, sosa, que nosotros hemos conocido así, pero vamos a ver qué son. Las sustancias químicas las podemos clasificar de diferentes maneras, ¿sí? Vamos a verlas a todas porque muchas veces las sustancias peligrosas lo son por diversas circunstancias. En este caso, yo puedo clasificar a las sustancias según el estado físico, que pueden ser líquidos, sólidos, gases y o vapores. ¿Cuál
¿Cuál les parece a ustedes de de estas tres sustancias químicas de esos estados, cuál sería el que me podría producir un riesgo, una probabilidad mayor Los gases. de tener un riesgo? Exactamente. El ¿Por qué? líquido, profe, también, ¿no? ¿Pero por qué un gas? ¿Por qué justamente? Porque entra por hay adentro algunos de nuestro gases organismo. sí, hay algunos gases que tampoco se puede dar cuenta que están en el ambiente. Hay muchas razones por las que los gases son los más complicados. ¿Por qué? Porque los líquidos y sólidos pueden estar presentes en un lugar determinado. Yo lo puedo manipular en Claro, un lugar. yo le iba a decir, profe, gases y líquidos. O sea, Sí, pero de los tres, los más, como dicen sus compañeros, son los gases. ¿Por qué? Porque claro. se pueden movilizar. Los líquidos también, ¿sí? Se los puedo movilizar, pero a diferencia de, los puedo conducir por algún lado. En cambio los gases se te fueron y chao. ¿Mm? Esto es una manera, ¿ves?, de trabajar dentro de un espacio donde esos gases queden confinados y no se distribuyan en todo el ambiente, ¿sí? Porque por más que le ponga máscara, tengo que poner máscara a todos, me sale más a cuento trabajar dentro de una campana de seguridad o de un sistema donde esos gases queden confinados en ese espacio. ¿Mm? Dentro de esto, los más riesgosos, los que me generan un mayor riesgo, son los gases. Y además puede ocurrir que esto cambie de un estado físico a otro, ¿no? Y me genere ese tema de contaminación. Dentro también de los sólidos, también son un riesgo. ¿Por qué? Depende del tamaño de las partículas, los líquidos sólidos también se convierten en un problema. Porque si está pequeñamente dividido, un polvo muy fino, también puede quedar en el ambiente, o un aerosol, y el aerosol es un líquido. Entonces, en general los gases pueden ser los más riesgosos, pero depende de los líquidos y sólidos en el tamaño en que se encuentran. Cuando hablamos de gases, esto ya lo habíamos visto, son las sustancias cuyo estado en condiciones normales de presión y temperatura es un gas, ¿sí? Por ejemplo, a temperatura ambiente, cuando hablamos de condiciones normales de presión y temperatura, son estas condiciones en las cuales vivimos. Por ejemplo, el oxígeno es un ejemplo de una sustancia que es un gas, porque a temperatura ambiente se encuentra en ese estado. En cambio, los vapores, y esto lo hemos visto también, lo vuelvo a referir aquí para que lo tengamos bien en claro, es la fase gaseosa de una sustancia que es sólida o líquida en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Mm? Es decir, que los vapores es una consecuencia de haber sometido ese sólido líquido a una transformación. En cambio, los gases existen así en la naturaleza. Según el estado físico, que es lo que estábamos viendo, de sólido, en el caso de los líquidos, un líquido volátil sería, por ejemplo, el alcohol, el thinner, la nafta. Son líquidos que tienden a existir o a transformarse, ¿sí?, en vapor, aún en temperatura ambiente. Esos son los que le llamamos líquidos volátiles. Y esos son los que pueden generar un riesgo tampoco. Yo tengo que conocer esa condición. ¿Qué significa que sea volátil? Esto que dice acá, que se transforman en vapores a temperatura ambiente. Porque hay otros líquidos que no son volátiles, como por ejemplo el agua, porque tiene que alcanzar mayor temperatura para transformarse en vapor. Y por eso es que nosotros cuando vamos a una estación, a cargar nafta,
¿qué nos pasa? Sentimos todo el tiempo ese olor a nafta porque permanentemente esa nafta se está transformando en un vapor. O también puede ocurrir que esto como producto de la combustión pueda generar, ¿no?, una sustancia que se transforme en un gas. Esto es más natural, acá hay un proceso. Los sólidos, como les decía que dependía del tamaño de partículas, también pueden contaminar un ambiente cuando estos tienen formas de polvos, humos y fibras. Vamos a ver cuál es la diferencia. Estamos hablando, como os digo, de estado físico, es decir, cómo se encuentran en la naturaleza estado físico, es esto, ¿no? Físicamente, cuál es, cómo están constituidos. En tamaño de polvo son aquellos sólidos que sufren un proceso mecánico que los divide en partículas que permanecen suspendidas en el aire. Si tiene un tamaño de partículas que por su propio peso no pueden caer, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos estado en polvo. ¿Mm? Las partículas, ¿por qué son peligrosas las partículas en este estado? Porque todas pueden entrar, depende de distintos tamaños, sin embargo, todas las partículas de polvo pueden entrar al aparato respiratorio y pueden llegar hasta el pulmón, ¿sí? Porque las puedo respirar. Aparte de eso, profe, el polvo es fácil y hay, bueno, algunos polvos Sí, que es fácil el que tengan igniciones y hagan una explosión. La leche en polvo, el azúcar. bueno, eso ya vamos a ver. Acá, fíjate que lo único que estamos haciendo es tratando de clasificar sustancias que pueden, por su estado físico, generar algún problema, ¿sí? Ya sea como gas, pero lo habrá gases que puedo respirar, que, por suerte el oxígeno lo puedo respirar sin problema, pero habrá otros que no. Habrá líquidos que tengo que tener en cuenta que se pueden transformar a gases fácilmente, y acá estas partículas cuyo tamaño me puede generar algún problema al aparato respiratorio, sin pensar, porque vos fíjate que lo que vos me estás planteando ya no es un problema de salud, sino un problema físico que obviamente que puede matar a alguien, pero digamos, no necesito entrar en contacto con eso para que me produzca daño. Es una diferencia que ya vamos a ver eh, este, cómo se divide esa diferencia, cómo se da. En cambio, el humo es un proceso o se genera cuando un sólido sufre un proceso térmico químico que también lo transforma en material particulado que permanece suspendido en el aire. Nosotros el humo generalmente, por una concepción equivocada, creemos que es un gas, pero el humo justamente tiene ese color porque tiene material particulado de un proceso térmico que permanece suspendido en el aire por su tamaño, también tamaño de partícula. Esto es físico, esto es molienda, ¿sí? Esto es transformación de un sólido más grande en algo muy pequeño. En cambio aquí hay un proceso, puede haber un proceso químico de transformación. ¿Sí? Y fibras, bueno, cuando ese sólido tiene forma alargada, ¿no? Bueno, acá el ejemplo más común son las fibras de amianto o asbesto, que no sé si han escuchado hablar de él, es una de las sustancias peligrosas por ese estado, porque ingresan y se alojan también en los pulmones, me genera acumulación. Bueno, obviamente
esto que está puesto acá es una generalidad, ¿no es cierto? Que para conocer los riesgos que estos implican, tengo que ver en qué forma pueden hallarse todas las sustancias químicas en el lugar de trabajo. Porque puede ser que esta materia prima que voy a trabajar en sí misma no sea una sustancia peligrosa, pero al sufrir un proceso mecánico lo transforma en una sustancia. Es decir, que el estado físico me indica una posibilidad de riesgo, a pesar de que la sustancia de la cual provenga, todavía no estamos hablando de sustancias químicas riesgosas, sino simplemente por el estado físico, peligrosas quiero decir, sino riesgosas por su estado físico. ¿Se entiende? Sí, profe. También una sustancia peligrosa, a diferencia de aquella que puede ser riesgosa, es la que conlleva por naturaleza, por su naturaleza química, a producir daños momentáneos o permanentes, ¿sí? Tanto a la salud humana, animal, vegetal, incluso a los bienes, y o al medio ambiente. Cuando digo a los bienes, por ejemplo, no sé, los riesgos que sufren por ahí ciertas estructuras edilicias por ataques de sustancias químicas peligrosas. Y también las pueden definir en algunas legislaciones, en algunos libros, como materiales peligrosos, mercancías peligrosas o cargas peligrosas. Hablamos de mercancías cuando nos referimos al transporte, ¿no? En general, cuando tenemos que transportar una sustancia peligrosa. Pero en definitiva, es una sustancia. Una sustancia es materia. Y como materia lo que tiene en su composición química algo que me va a producir un daño. Estas sustancias químicas peligrosas también se clasifican en función del tipo de qué, el tipo y el grado de los riesgos que en sí misma lleva conmigo. ¿Por qué le ponemos el apellido de peligrosa? Por este concepto. ¿Qué significa peligrosidad? Es la capacidad intrínseca que tiene una sustancia para causar daño, es decir, en su estructura, como les digo. No es como las físicas, donde yo por acción de, a lo mejor como los sólidos, de un proceso, me genere una partícula que me haga daño. Acá, esta sustancia en su estructura, ¿sí?, tiene asociada esta peligrosidad. Y esa peligrosidad se relaciona con propiedades toxicológicas que pueda tener las sustancias, propiedades físico-químicas, propiedades químicas, sus efectos sobre la salud, sobre el medio ambiente, u otro tipo de efectos. Es decir, las tres primeras están vinculadas con su propia naturaleza, digamos, mientras que las otras tres están clasificadas según el efecto que produce en el otro. Son dos maneras de clasificarlas. Y están vinculadas, obviamente. Las propiedades toxicológicas están vinculadas con la salud humana, ¿no? De las propiedades físico-químicas, por ahí con el medio ambiente. Lo mismo que las propiedades químicas, y con la salud humana. Es decir, todo se vincula, pero son distintas maneras de entender la peligrosidad.
En relación a los efectos sobre la salud, rápidamente, porque esto después ustedes lo van a ver más en detalle, ¿no? Los efectos que puede causar pueden ser agudos o crónicos, ¿sí? El agudo es aquel que se manifiesta con una exposición o pocas exposiciones. Por ejemplo, dice una asfixia. Es un efecto agudo. Mientras que uno crónico se va a observar después de muchas exposiciones, ¿sí? Después de una exposición prolongada a una sustancia que no me genera ningún síntoma, y resulta que después tengo una enfermedad, como por ejemplo la psicosis, que es un producto o del arsénico, que ya vamos a ver más en detalle, ¿sí? También puede producir efectos locales o sistémicos. Los locales es cuando me produce daño en el punto de contacto, ¿sí? Ahí me cayó una sustancia, como dice acá, corrosiva, que ya vamos a ver qué significa, me hace daño en la piel, ahí nomás. El sistémico, que es el más peligroso, es cuando el daño que me produce es el distante por donde he ingresado. Por ejemplo, yo puedo aspirar a algo, pero el daño se me genera en los pulmones. Si está lejos de la vía de ingreso. Irreversible e irreversible, obviamente un efecto reversible, por ejemplo, cuando tengo una irritación que vuelve a la normalidad, ese tejido de la persona, que se considera que es un efecto reversible, e irreversible, obviamente, cuando no hay recuperación, por ejemplo, un cáncer. Es decir, estas son maneras de clasificar los efectos sobre la salud de esos contaminantes químicos que veíamos recién. También como para entenderlo, por qué me interesan los estados físicos, tiene que ver con las vías de entrada, ¿sí? Al organismo de la sustancia. ¿Esto ya lo han visto en otro lado, en otra materia? ¿Lo están viendo? Las vías de No, ingreso, todavía. No, profe, todavía no. no. Por eso se las doy como al inicio, porque no estaba segura, porque se me hace lío entre la licenciatura y la tecnicatura, pero esto después lo ven con más detalle para otras cuestiones, pero aquí para mí es muy importante que ustedes entiendan estos conceptos, ¿no? Obviamente, las vías más comunes son por inhalación, ¿sí? Y acá es la vía más rápida y la más importante para la mayoría de las sustancias. Y por eso me interesa el estado en el que se encuentra, ¿sí? Gases, humo, vapores, material particulado. La otra vía es dérmica, ¿sí? Y nos estamos refiriendo a la piel. No todas las sustancias pueden ingresar por vía dérmica. Otras vías factibles son la vía ocular, ¿sí? Por ejemplo, por tocarme con algo que tenga en las manos, o por proyecciones, como dice acá, que me llegue al ojo, o por aerosoles. Por vía digestiva, es decir, que me lo esté comiendo, ¿sí? Y eso es factible, es difícil, pero bueno, puede ocurrir, ¿no? Cuando no tengo el hábito higiénico, al comer, al manipular los alimentos. Y otra vía sería la parenteral. Cuando ese ingreso de la sustancia es producto de alguna herida, ¿sí? Alguna vía que tengo abierta
en mi piel, sobre todo, por eso dice a través de una discontinuidad de la piel, porque por ahí es donde pueden ingresar sobre todo los contaminantes biológicos que no lo vemos aquí, ¿no? Cuando hablamos de contaminantes biológicos, bacterias, hongos y demás bichitos pequeños, y algunas sustancias químicas que al penetrar a través de una herida puede generarme un daño en el organismo. ¿Mm? Las más comunes, como decimos, y sobre las que trabajamos fundamentalmente después en higiene, trabajan ustedes en higiene y seguridad, son estas dos, ¿no? De cómo prevenir el ingreso, y a veces esta también, porque trabajamos protegiendo los ojos, ¿no? Bien. Estos son efectos y vías de ingreso de sustancias. Como verán, son muchos, sobre todo acá lo que tenemos son muchos conceptos, para entender después algunas cuestiones vinculadas a la clasificación de estas sustancias. ¿Qué criterios definen la peligrosidad? ¿No? Vemos que es una sustancia peligrosa, me puede causar algún efecto a la salud. ¿Qué son estos? Cuando esa peligrosidad está vinculada a un riesgo para la salud humana, y dentro de esa clasificación se encuentran todas estas sustancias que por alguna cuestión de su conformación me generan, les ponemos estos nombres. Porque pueden generar riesgos físicos. Cuando hablamos de riesgos físicos, como les digo, esto obviamente que deriva en un riesgo para la salud, porque si estoy cerca de una sustancia explosiva y explota, obviamente que me va a generar un daño, ¿no? Pero sobre todo se las diferencia porque estas las tengo que manipular para que me generen un problema, mientras que estas me pueden generar un problema desde la distancia nomás, ¿no? No voy a tener un riesgo para la salud de manipular un explosivo, sino de las condiciones ambientales físicas donde esté esa sustancia, o riesgos para el medio ambiente. Vamos a ver algunas de estas sustancias, dentro de las más complejas. Las radioactivas no, porque si bien son de gran riesgo para la salud, ustedes no sé si trabajan en la ley de higiene y seguridad, engloban a esto, si no son especialistas en esos tipos de sustancias, ¿no? Pero sí de estas cuatro, de las cuales acá hay un grado de diferenciación en cuanto al riesgo. Mayor riesgo a menos riesgo. Según la toxicidad, son todos estos que están ahí también. Empezando del menor al mayor aquí, ¿sí? El mayor riesgo, al menor riesgo, del menor daño al mayor daño. Un irritante, que eso está claro, ¿no? Un irritante es aquel que me va a producir un daño puntual, ¿no? Sobre todo que tiene que ver con el contacto y con la piel, ingreso dérmico, mientras que un asfixiante me va a generar también un problema, pero por las vías respiratorias, ¿no? Hablando de eso, hoy día, recién viendo las noticias, vi que en San Juan se habían muerto 3 personas por inhalación de monóxido de carbono, por pérdidas de mala combustión, como siempre, de algún aparato que funciona a gas, ¿no? Una pérdida y una combustión deficiente genera el monóxido que termina
es un asfixiante que puede llegar a matar según el grado de, digamos, de la concentración, ¿no? Profe, en el sur suele pasar mucho eso. Me imagino, me imagino. Porque obviamente todas las casas son calefaccionadas y están siempre totalmente cerradas, imagino que debe ser una cosa bastante más común. El tema es que todos sabemos que nos puede pasar eso, pero sin embargo nos encerramos por ahí con un calefactor para tener frío. Y después nos quedamos fríos para siempre. Después están, vamos bajando, por eso les digo, acá hay distintos grados de asfixiante, algunos que pueden ser tan peligrosos como para producir la muerte. Después hay que los llaman tóxicos sistémicos, de lo que hablábamos recién, aquellos que nos van a poder producir un riesgo sistémico, ¿no? Es decir, va a ir mucho más allá de lo local, ¿sí? Va a producir un daño lejano de donde ingresa. Y en eso están muchos de estos elementos que son conocidos como los metales pesados. Porque el problema de los metales pesados es que se bioacumulan, es decir, no los puedo eliminar de un organismo vivo. Entonces, si me ingresa al organismo y se hace de forma no puntual, sino a lo largo del tiempo, esa sustancia se va bioacumulando y llega a concentraciones que me generan problemas graves, ¿sí? Que pueden derivar hasta, por ejemplo, en un cáncer, pero ahí por bioacumulación. Sin embargo, hay algunas sustancias que son clasificadas como carcinógenos. ¿Por qué? Porque ya por el hecho solo de entrar en contacto con estas sustancias, sé que derivan en un cáncer. Después están los teratógenos, que son aquellos que producen malformaciones congénitas. Es decir, me puede provocar daños en los hijos. ¿Sí? Y los mutágenos, justamente, mucho peor, actúan sobre el material genético. ¿Sí? Y pueden derivar en alteraciones hereditarias, es decir, también pasa a los hijos. Como verán, acá hay compuestos de los cuales hemos hablado, ¿no? ¿Sí? O un estireno, terminación eno, un aldehído. Es decir, sustancias que no es que sean difíciles de encontrar en un lugar de trabajo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguno ha escuchado hablar de los PCB? Que hubo una época, quizás, bueno, era como unos 10 años atrás, a lo mejor algunos eran muy chicos, y otros no tanto, que el PCB se utilizaba en los generadores eléctricos, los que están en las esquinas de las casas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Transformadores. Los transformadores. Se utilizaba para enfriar, ¿sí? Y bueno, se armó todo un lío porque se tenían que deshacer de todo esto porque se había hecho toda una cadena de noticias acerca de gente que vivía cerca de estos transformadores que tenían PCB, que tenían problemas de salud, y bueno, hoy día ya no lo tienen, supuestamente no lo deberían tener. Profe, ¿y no pasa lo mismo con las antenas? Las antenas tienen, no es un problema químico ahí, ¿sí? Porque no es producto de una sustancia química. En las antenas tiene que ver con ondas electromagnéticas, ¿sí? Que es lo mismo que me produce el teléfono. ¿Sí?
ciertos daños no producto por una sustancia química, una sustancia por materia, sino otro tipo de ondas que me pueden generar un daño, ¿sí? Cuando penetran, ingresan al cuerpo. Al menos eso es lo que, o sea, si te refieres a las antenas estas para el teléfono y eso, ¿no? Claro, claro es. Es- Eso es lo que tienen. ¿No? Cosas que no están probadas tampoco. Es decir, para que una sustancia se transforme se clasifique, digamos, dentro de alguna de estas categorías, hay que hacer muchos estudios, de muchos años. ¿Sí? Y poder determinar la causa-efecto, es decir, que ese problema que tiene esa persona es verdaderamente derivado de la manipulación, ¿sí?, de una de estas sustancias. Hay muchos que están ahí, como digamos, en el tapete que no, que sí, que no, ¿sí?, pero se ha logrado avanzar bastante con algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, acá cuando menciona compuestos hexavalentes de cromo, son los que siempre se mencionan en la curtiembre, que estos compuestos están en la curtiembre, ¿sí? Pero hay muchas dudas respecto de que realmente el cromo que esté en la curtiembre sea hexavalente. Y ese es el gran dilema ahí. Porque lo hay trivalente, que no tiene ningún efecto tóxico. Es decir, existe cromo trivalente. ¿A qué se refiere cromo hexavalente y trivalente? Cuando hablamos de la valencia, hay cromo que tiene valencia 3 y un cromo que tiene valencia 6. ¿Sí? Los cromos derivados o sea, las sustancias, perdón, derivados, los compuestos derivados del cromo, cuando actúa con valencia 6, son los que se consideran carcinógenos. Fíjense acá una clasificación de la tabla periódica según la toxicidad de ciertas sustancias, como muy tóxicos, en sí mismos como elementos, ¿no? El cromo del que hablábamos recién, cadmio, mercurio, plomo, arsénico, antimonio, selenio, cloro, bromo, yodo, como elementos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos en las aguas, podemos llegar a tener arsénico. Las aguas naturales, naturalmente puede venir con arsénico. Ya vamos a ver cuáles son los daños, por decir. Moderadamente tóxico, hay bastantitos, ligeramente tóxicos, algunos esenciales, variables en cuanto depende de la cantidad o de la o de la compuesto que esté formando, ¿no? Muchos radiactivos. Menos mal que esto hay en pocas cantidades. Pero, bueno, digamos, se conoce la información en función de hacer exhaustivos análisis de... ¿Alguien ha visto la película? Bueno, yo creo que les pregunté de Marie Curie, que hay una película que estaba dando vuelta ahora, nueva, que cuenta la historia de esta científica, que es la que descubre en la época que se descubrían los compuestos radiactivos. Ella manipulaba radio. Bueno, en la época que esto sucede, obviamente no se conocía, o sea, no se sabía cuál era el riesgo de manipular un material radiactivo, ¿no? Sí, sí, la vi, profe. Muy buena película. Hermosa, digamos, y cuenta también un poco cómo
digamos, cómo la química, cómo se hacía química en aquellas épocas, ¿no? De una manera bastante elemental, ¿no? Sí, sí, el marido muere a causa bueno, de la manipulación del elemento. No, O sea, Mario le lleva por delante un carro. pero estaba muy enfermo, profe. Sí, Él, sí, sí, sí. él ya Él estaba seguramente nunca lograron detectarle porque él se murió antes, pero ya tenía secuelas de la manipulación, a obviamente. causa de que, claro, pero digamos, a causa de que estaba enfermo, él como que se marea y, bueno, Sí, sí, así lo plantea la sí, película. Pero bueno, imagínate que Marie Curie, a pesar de eso, de todo lo que manipuló, vivió muchos años, ¿no? No quiere decir que a todos los tome por igual, porque en esto del riesgo, la manipulación está vinculada al estado físico de cada uno, ¿sí? Es decir, el mayor o menor riesgo que puede causarle alguna sustancia depende también del estado físico de la persona que esté en contacto con esa sustancia. Y se ve que Marie Curie era una polaca, pero bien fornida, con muchas defensas, porque no vivió muchos años. Vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos de tóxicos que son una preocupación, ya sea dentro de un ambiente laboral y fuera de un ambiente laboral. Uno es el amianto. ¿Mm? El amianto es un elemento que tiende a desaparecer, ¿no? Pero antes, por ejemplo, hasta en las planchas que se fabricaban antes, adentro tenían amianto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque guarda calor, permitía transmitir ese calor, digamos, por más tiempo, porque antes las planchas ahora tienen un timer, entonces calientan, se enfrían. Antes no, la plancha la enchufaba y la tenías que desenchufar, ¿no? Entonces tenían este elemento. Hoy día no sabría decirle qué puede tener amianto, pero seguramente que lo hay. El arsénico, ¿no? Eh, Soluble, dice, es extremadamente tóxico, es decir, puede existir naturalmente en el suelo, ¿sí? Como un mineral, que cuando pasa el agua por ese suelo lo lleva consigo y que me produce que esa agua se transforme en una sustancia tóxica. Y la ingesta, digamos, puedo tomar concentraciones que no me van a matar, ¿sí? Pero su efecto es sistémico, es decir, después de mucho tiempo deriva en un problema crónico que es un cáncer. Particularmente se llama así arsenicosis. El cadmio, y al principio yo les hice ver todos los productos que tienen cadmio y que se utilizan. El mercurio, ¿no? Estamos viendo, digamos, de los peligrosos, bueno, de los 10 más peligrosos, cuáles son los riesgos de estar en contacto con esto. El mercurio también, como el cadmio, mejor como el arsénico, son de sistémicos, digamos, ¿no? Que con el tiempo me producen daño lejos de donde ingresa. Es un abortivo el mercurio. El plomo también es otro metal, ¿no? Que ha causado mucho daño hasta que se pudo determinar que, que puede generar problemas graves. Justamente de todos estos, arsénico, mercurio, plomo, no se podía detectar el vínculo con la salud porque era después de un tiempo prolongado que se producían las enfermedades, ¿no?
Entonces muchas veces por ahí la persona había trabajado durante muchos años y después generaba problemas de salud. Otro que en pocas cantidades es beneficioso, pero con con concentraciones mayores me puede generar un problema, el flúor. Porque el flúor es un elemento que tiende a generar reacciones dentro de la estructura del hueso y a reemplazar el calcio que está en los huesos en una estructura muy compleja, a irlo reemplazando y eso debilita al hueso. Otro muy cancerígeno, todos aquellos que vimos allá, ¿sí? Son inorgánicos. Y acá son orgánicos. Estoy hablando de químicos, sustancias químicas inorgánicas y orgánicas. Dentro de los más peligrosos, benceno. ¿Se acuerdan ese que era como que un hexágono que tiene un círculo en el medio? Ese es el benceno. Dioxinas y sustancias similares son compuestos que se producen, por ejemplo, en la quema de los plásticos. ¿Sí? De ciertos plásticos suelen liberarse gases como las dioxinas. Y bueno, ciertos plaguicidas, ¿no? Que pueden generar, no por, obviamente, no por manipulación, sino porque llegan también al agua o porque se puede llegar a aspirar. Esto ha tomado más notoriedad con las fumigaciones aéreas, cuando se hacen fumigaciones aéreas, donde justamente se dispersa un cierto compuesto químico en un tamaño muy pequeño que puede entrar después por las vías respiratorias. Me puedo respirar, se puede transportar, porque al no tener un tamaño que caiga por su propio peso, queda en suspensión y puedo después ser transportado por el viento. De lo que hablábamos al principio, del estado físico. Y por supuesto, como decía, que depende del estado en general de la persona a la que afecta. En este caso tiene mayor afectación sobre los niños por el tema de defensas, por tema inmunológico y todo lo demás, que quizás en un proceso de desarrollo en un niño, que a un adulto puede que no le genere el mismo peligro. Particular, yo puse como ejemplo del arsénico, para que tuvieran una idea, ¿no? Lo tenemos con su símbolo, como es físicamente, es un sólido. Ahí está como, se dice, inmovilizado, es decir, el arsénico en este estado no me genera un problema. El problema es cuando se solubiliza. ¿Qué me puede producir? Lo puedo tener en todas partes, ¿sí? Y en su forma inorgánica es muy tóxico. ¿Cómo puede ingresar a mí a mi cuerpo el arsénico? Por tomar aguas contaminadas con arsénico. O simplemente por regar alimentos con aguas con arsénico, o para preparar comidas, o sea, no solamente por el hecho de beberlo, sino también porque queda luego acumulado en esos cultivos. ¿Mm? Obviamente, si estoy en un proceso donde las aguas tienen arsénico, natural o por cuestiones antrópicas, me lo voy a poner en el cuerpo. Y se bioacumula también. Puede causar una intoxicación crónica, pero lo más común son y me voy a dar cuenta porque me produce lesiones cutáneas que derivan en un cáncer de piel, ¿no?
Por ejemplo, acá vemos una persona que bebe aguas con arsénico puede llegar a tener estos efectos, ¿sí? Muy característicos, que no generen todavía o deriven en un cáncer, pero son ya un indicio de que esa persona está bebiendo aguas arsenicadas. En la provincia existen, en el sur de la provincia, creo que esto ya le he contado, que aguas naturales que tienen presencia de arsénico. Y el tema es que las aguas que tienen arsénico, uno las ve y no hay nada que me indique, me dé indicios de que tiene arsénico. Salvo que esté en altas concentraciones, que le puede dar un poquitito de color y olor al agua. Pero si no, pareciera un agua ideal para consumir. Por eso es muy importante los análisis del agua que bebo, ¿no? Porque puedo tener pequeñas concentraciones de arsénico, pero lo voy tomando todos los días y la acumulación me genera estas consecuencias de la piel. Bueno, y acá cambiamos, digamos, hasta aquí estuvimos viendo todo lo que son las sustancias tóxicas, de riesgos en función de la toxicidad, hemos visto estos ejemplos. Después, desde el punto de vista de los riesgos físicos, uno de los... No, perdón, no es de los riesgos físicos, todavía estamos con los corrosivos, no. También son clasificados según no la toxicidad, pero sí un daño a la salud, ¿no? Las sustancias corrosivas son aquellas que pueden generar, como el nombre, o sea, se entiende el concepto de corrosión en algo físico, ¿no? Como esto, corroer algo es, como se ve acá, esto es un tubo de transporte de agua, de sustancias corrosivas, que directamente lo termina eliminando, destruyendo. De la misma manera se entiende corrosivo cuando genera en la piel, ¿no? Es decir, una sustancia corrosiva o la corrosividad, ¿no? Es algo que en esa sustancia que tiene esa característica de desgastar a los sólidos o producir lesión en los tejidos vivos. Pueden causar lesiones graves, tanto físicas, digamos, tanto de salud en los seres humanos, como en los bienes. Cuando hablamos de bienes, por ejemplo, acá, cuando yo lo transporto a una sustancia corrosiva en un medio de transporte que no esté preparado para una sustancia corrosiva, lo puede destruir. ¿Sí? Y se refiere a aquellas sustancias que por sus características poseen pHs extremos, es decir, pueden ser ácidos o básicos. Cuando hablamos de básicos nos referimos a los hidróxidos, por ejemplo. Este es el símbolo de las sustancias corrosivas, de las sustancias tóxicas es la calaverita. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan cuando vimos la diapo esa de que los riesgos pueden ser según los daños a la salud, los riesgos físicos y los riesgos al ambiente? Este sigue siendo un riesgo a la salud y a los bienes. Sustancias corrosivas hemos visto y hemos formado varios, hemos visto durante química. Estos ácidos que menciona acá son de los más corrosivos, el ácido sulfúrico, el nítrico, el clorhídrico, dentro de los que son ácidos inorgánicos. El ácido fórmico, el ácido acético son ácidos orgánicos. ¿Sí? Y la soda cáustica, que es el hidróxido de sodio, es el otro ejemplo, ¿no?, de lo básico.
como corrosivo desde el punto de vista de los básicos. El problema que tienen generalmente estas sustancias es que liberan vapores, gases, que son corrosivos o tóxicos, sobre todo cuando reaccionan con agua. Son explosivos, es decir, generan mucho, de forma violenta, y pueden llegar a generar grandes daños, hasta incluso causar la muerte. Con detalle de ácidos, es decir, el ácido clorhídrico es hasta conocido como el ácido muriático, comercialmente se lo vende así como ácido muriático, y hasta a veces lo usamos en la casa. Pero todo depende, no es lo mismo el ácido clorhídrico para uso industrial que para uso doméstico, ¿no? Y en eso está presente el concepto de solución. Cuán disuelto está este ácido en agua, porque cuanto menos concentrado está, menos riesgo implica. El ácido nítrico se usa mucho en un laboratorio, pero desde el punto de vista industrial también puede causar daño hasta incluso en el ambiente, porque es uno de los generadores de la lluvia ácida, lo igual que el ácido sulfúrico. Muy común encontrar alguno de estos tres ácidos en cualquier laboratorio de cualquiera de las fábricas que se les ocurra, porque se lo usa para diversas cuestiones, hasta para hacer análisis de productos. Dentro de los hidróxidos, que nosotros hemos visto que son corrosivos, recién veíamos el hidróxido de sodio, que es más conocido como la soda cáustica. También lo es el hidróxido de potasio, o el hidruro de sodio, como sustancia. Yo les he puesto sustancias de las que hemos visto, como ejemplo de sustancias que hemos visto, hemos formado, en el proceso de formación de compuestos. La diferencia entre un hidruro y un hidróxido. ¿Cuáles son los usos más comunes? También está puesto ahí en la descripción. Dentro de sales, de las sales que podemos obtener, vimos ácido, hidróxido, y también hay sales que son corrosivas, como estas: cloruro de zinc, cloruro de aluminio y fluoruro de boro. Obviamente que dentro de algunos de los componentes están algún peligroso, ¿no? El cloro, el flúor. Otros que no son ni sales, ni hidróxidos, ni ácidos, pero que también son corrosivos. Todos los metales, como el litio, el potasio, el rubidio, están en la primera fila de la tabla periódica. El anhídrido fosfórico, el óxido de calcio, el amoníaco, son catalogados como corrosivos. ¿Sí? Depende de la concentración en una solución, pueden ser más o menos corrosivos, más o menos tóxicos, porque también pueden liberar gases que son tóxicos. Esta es una reacción, por ejemplo, que puede tener
un hidróxido de sodio en el agua. Si yo le llego a agregar hidróxido de sodio al agua, me va a generar una reacción muy violenta que libera así mucho calor. Es como si fuera a empezar un fuego ahí. Y dispara partículas que pueden hacer mucho daño. Eso es un tipo de sustancias que se pueden clasificar peligrosas, que dependen de su reactividad química. Muy reactivas, como por ejemplo el hidróxido de sodio en agua. Y lo puede ver de estas perspectivas. Compuestos que reaccionan violentamente con el agua, como está puesto ahí, como el hidróxido de sodio, como algunos otros compuestos, como el flúor, ¿no? Que producen reacciones exotérmicas, es decir, van a liberar mucha energía y producir gases. Inflamables, incluso, o sea, ya transporta otra característica. Compuestos que reaccionan violentamente con el aire, ¿sí? Dentro de eso podemos encontrar explosivos, ¿no? Por ejemplo, el fósforo es una sustancia que en determinadas concentraciones con el oxígeno del ambiente puede inflamarse, es decir, transformarse en lindo fuego. Que haya incompatibilidad entre las sustancias y eso hace que al ser incompatible generen, ¿no?, algún tipo de gas o reacciones explosivas. O sustancias que pueden reaccionar entre ellas violentamente. Es decir, hay un montón de situaciones donde la exposición puede ser no por manipularla, sino por mezclar sustancias que no deberían. Eso, por ejemplo, puede ocurrir en almacenamiento, donde hay que tener en cuenta estas cuestiones. ¿Quién reacciona con quién? ¿Quién no tiene que estar? ¿No? Después van a encontrar incompatibilidades entre los compuestos y los voy a tener que clasificar para poderlos almacenar o transportar. O sea, hay miles de clasificaciones. De acuerdo a las propiedades físico-químicas, estas no tienen que ver con el daño que le produce al otro, sino los que tienen intrínseco en él, ¿no? Es decir, qué características tienen que hace que, por ejemplo, sea un inflamable. Es una sustancia que es muy reactiva al entrar en contacto con el oxígeno, como veíamos recién, ¿no? Y puede ser extremadamente inflamable o altamente inflamable. Pero si no está en presencia de oxígeno, es decir, disminuyo el riesgo asociado a esta sustancia. Las explosivas son aquellas que, por alguna causa externa, como dice acá, por calor, por roce, se transforman en gases. Y liberan calor, presión, ¿sí? Explotan. Oxidantes, estas son muy peligrosas, que son aquellas que pueden hacer que otras sustancias se vuelvan inflamables. Es decir, que no tiene que estar junto con un inflamable porque lo puede hacer justamente entrar en acción, y menos con las explosivas. Es decir, los inflamables pueden transformarse en explosivos en el momento en que yo los ponga en situación, en condiciones que no sean las adecuadas
para que no se transforme en un riesgo. ¿Mm? O se transforme en un riesgo. Como verán, esta sustancia no es lo mismo que clasificamos antes. Las anteriores están todas vinculadas a los riesgos a la salud directamente por manipulación de esas sustancias de diversas maneras o transformación de esas sustancias que me van a producir un daño a la salud. Acá, estas transformaciones de esas sustancias pueden generar un daño en el ambiente donde se encuentre, depende obviamente que puede llegar a causar la muerte, pero no por su existencia, ¿no? Sino porque provocado por otras circunstancias, de que no esté tomando las condiciones para que no se transforme en riesgosa. ¿Qué sería una sustancia inflamable? Vamos a ver un poquito de esto y vamos a terminar. Justamente, una sustancia inflamable es, como tal, una de las principales características es la temperatura a la cual puede entrar en ignición, ¿no? Hay una temperatura límite que hace que estas sustancias se enciendan, ¿no? Eso es un inflamable, a diferencia de un explosivo, ¿no? Un inflamable que va a producir fuego con facilidad. Un explosivo no necesariamente me va a producir fuego. El fuego puede venir después de que haya explotado. ¿Mm? Ese punto de inflamabilidad, que es producto de un conjunto de condiciones, ¿sí? Es el que tengo que tener en cuenta a la hora de clasificarlo como un inflamable, pero que antes veíamos dos tipos, ¿no? Los que son altamente inflamables y los que no lo son tantos. Entonces, hay que evitar que un inflamable entre dentro de unas condiciones que favorezcan o lleguen a ese punto de inflamación. Por ejemplo, que no esté cerca de una fuente de calor. Voy a modificar las condiciones en las cuales se encuentra y favorece quizás el tema de su inflamabilidad. Si ese punto de inflamación, es decir, esa temperatura es baja, es decir, se encuentra a temperaturas dentro de las consideradas ambiente, ¿sí? A esas sustancias, digamos, por mayor razón, reciben el nombre de inflamables. De forma, digamos, casera, podemos decir que una sustancia inflamable es aquella que se prende fuego con facilidad. Y sobre todo aquellas que se prenden fuego con facilidad, no necesita mucho calor, o sea que temperaturas ambiente exploten, son los más inflamables de todos. Por ejemplo, ¿alguien me podría dar el ejemplo de una sustancia inflamable, muy inflamable? No, profe, no se me ¿Están ocurre. ahí? Sí, La están nafta. ahí. Nafta. La nafta sería muy inflamable. Vos fijate que Sí. yo le puedo poner, es un inflamable. Obviamente que sí, por eso justamente después lo uso, porque una pequeña chispa entra en combustión, pero no es dentro de los categorizados como muy inflamables. A ver, ahí ponen. Perfume. Si no me quemaría, Valeria.
Imagínate si me pongo un perfume y me acerco a la cocina, estaría en un riesgo. Vamos a ver qué ¿Un aerosol, profe? Y depende de lo que sea ese aerosol. ¿Un Depende de la insecticida? sustancia. Lo que sí, lo que pasa es que los aerosoles son considerados dentro de los inflamables porque están sometidos a una presión dentro de ese recipiente y en el que cambie esa condición de presión externa va a explotar, ¿no? Y va a generar un incendio. Pero primero va a explotar. Ojo, esa es la diferencia. Para que se dé la inflamabilidad, ¿no es cierto? O para alcanzar, necesito tener un oxidante, ¿sí? La sustancia que yo considero que es inflamable, que es una sustancia que es capaz de liberar energía cuando se quema, eso sería, ¿no? Cuando se transforma. Por eso es fuego. Tiene que darse estas tres condiciones que después las van a ver ustedes cuando analicen el tema del fuego. La inflamabilidad está relacionada a que exista un ambiente donde esté el medio que favorece a la combustión, ¿sí? Para que se produzca el fuego, y tiene que estar cercano al punto de, es decir, alcanzar esa temperatura en la que esta sustancia considerada inflamable entra en contacto con quien le va a hacer entrar en combustión, ¿sí? Y genera el fuego. Es decir, un inflamable en sí mismo, si yo mantengo las condiciones en las cuales esta sustancia está tranquilita sin producir fuego, no va a pasar nada, ¿sí? Se tiene que dar todos estos factores para que esa sustancia genere el riesgo. Uy, se me trabó, ¿por qué? Bueno, voy a dejar de compartir un ratito. ¿Vamos bien o hay mucho? ¿Cómo van hasta acá? Falta un cacho todavía, pero no mucho. A ver si terminamos hoy. Mi idea es que terminemos hoy, veamos una clase para hacer algunos ejercicios vinculados con esto, para que tengan una idea de cómo pueden llegar a ser estos ejercicios teóricos, ¿sí? En relación a esta teoría. En las sustancias inflamables, ¿cómo cree que pueden existir desde el punto de vista del estado físico? Los inflamables. Cuando me refiero al punto de vista físico, si estos inflamables pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Líquidas y gaseosas. Líquidos y gaseosos. Líquidos, bueno, los Gaseosos. combustibles. Gaseosos, los combustibles, por ejemplo, la nafta, estos son líquidos. Nada más que son muy volátiles, por lo tanto transforman también gases. Algún gaseoso que sea combustible y un gas natural, ¿no? Por ejemplo, si hay una mezcla, ¿no me puede llegar a producir un fueguito? De hecho, sí, yo le acerco el fósforo y se prende. ¿Y sólido? El carbón no sería un... La pólvora Papel. propia igual. Obviamente. Nada más que la pólvora es más bien un explosivo. Pero el carbón, por ejemplo, ¿no? Es un inflamable, veamos. El papel también podría ser. Y podría ser, pero tendríamos que ver, digamos, en qué condiciones
Obviamente que todo, si le pongo fuego, un fósforo se va a prender, ¿no? Digamos, lo que tengo que tener en claro que lo convierte en un inflamable. Por ejemplo, un sólido se considera que es inflamable cuando justamente prende fuego con facilidad, eh, por ejemplo, por frotamiento, es decir, por simple hecho de roce. ¿Sí? Ese es un inflamable. Porque estamos viendo de sustancias que son peligrosas, ¿no? Eh, o que, por ejemplo, por un breve contacto con una fuente de ignición puede iniciarse, ¿no? El papel puede pasar eso. Por eso justamente tengo que tomar condiciones cuando tengo almacenamiento de papeles, porque obviamente que puede transformarse en una sustancia inflamable. Dentro de los que puedo tener en la casa, el carbón, es uno. El alcanfor, no sé si han escuchado, muchas veces se usa el alcanfor para en los armarios. El celuloide, estoy hablando de cuestión de sustancias más comunes, ¿no? Que es de lo que estaban hechas las películas, por eso los cines se incendiaban con gran facilidad también, ¿no? Después puedo tener los líquidos, ¿sí? Y puede haber dos tipos de líquidos. Uno es cuando el líquido se encuentra en reposo, ¿sí? Y está confinado en un contenedor. Ese es un tipo de sustancia o de manifestación de la inflamabilidad porque generalmente se va a hacer como en capas, ¿no? Primero de las superficies, como se va quemando el área que está expuesta al aire, que es la que le permite encender fuego. Vieron que muchas veces el fuego se inicia cuando entra el oxígeno en contacto con la sustancia que está, con la sustancia inflamable. Si no entra oxígeno no hay fuego. Entonces, cuando está confinado en un contenedor y no hay movimiento, ¿qué pasa? Se va a quemar la parte que está en contacto con el aire, ¿sí? Y se va a ir quemando así poco a poco. En cambio, si se está moviendo, ¿sí? Ese líquido va a generar un fueguito mucho mayor, ¿no? En todo el seno de ese líquido. Líquidos inflamables se considera aquel que no tiene una temperatura de inflamación que no sea superior a 93. Esa sería una clasificación, ¿no? Si está por encima ya no sería inflamable. Y tengo categorías que dependen de su temperatura de inflamación y su punto de ebullición, que son dos cosas diferentes. Y esas categorías son de más o menos peligrosas. Acá hay varios ejemplos, ¿no? Donde están todos siempre, ¿quiénes? Los combustibles, ¿sí? Casi todos los líquidos inflamables son de origen orgánico, a diferencia de los tóxicos, que la mayoría eran inorgánicos, ¿sí? Y por último, de los gaseosos, que también tenemos gaseosos y vapores. Es decir, tengo estas dos condiciones. No se olviden cuál es la diferencia entre un vapor y un gas, ¿sí? Puedo tener gases inflamables y vapores inflamables, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que hay movimiento, y cuando hay movimiento hay más posibilidades de entrar en contacto con el ambiente que genere el fuego. En este caso, por ejemplo, tenemos como ejemplo de gases, ¿no? El hidrógeno como combustible, algunos compuestos orgánicos, acá tenemos el acetileno, ¿se acuerdan?
sería el etino, el metano, que es el hidrocarburo más simple, que es un gas, naturalmente. Y por último son aquellos compuestos que generan un efecto sobre el medio ambiente, ¿sí? Cuando hablamos de medio ambiente, nos referimos a todos los organismos vivos, llámense acuáticos, como dice acá, o fauna, y pueden provocar un daño que puede ser permanente o a largo plazo o inmediato. Y justamente estas sustancias no pueden ser liberadas de ninguna manera, ni al agua, al suelo o al aire. Muchos de todo esto que hemos mencionado también tienen efectos sobre el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, los ácidos. Aparte de ser corrosivos, si yo libero esa sustancia al ambiente, me va a generar problemas en el ecosistema. Por ejemplo, una famosa lluvia ácida, que es producto de un ácido, me puede generar daño al suelo porque me lo acidifica, dejan de crecer las plantas, al agua, porque mata todos los peces, o no tan solo los peces, sino todos los seres vivos que puedan existir dentro del agua, y obviamente que si me lo respiro también me va a generar, me va a quemar todo. Es decir, cuando esa sustancia excede los límites del espacio donde se manipula o se vierte, ¿sí? Ese es el efecto sobre el medio ambiente. Va más allá del lugar donde se lo usa. Bien. Hasta acá llegamos. Esto era lo que tenía para contarles hoy, que es mucho, ¿sí? Entonces, pero bueno, espero que haya sido claro, sobre todo que hayan entendido, que me hayan entendido. Tratar de sintetizar mucha información, a veces complejo, pero sobre todas las cosas lo que quería mostrar es este vínculo, digamos, con su formación y la química. Todo esto que hemos estado viendo sirve para esto, para entender estas clasificaciones, estas propiedades de las sustancias, es decir, que está muy presente en cualquier ambiente donde en un futuro les toque trabajar. Muy difícil eludirla, la química, y eludirla, las sustancias peligrosas, siempre vamos a estar en contacto con ellas. Y por lo menos que sepan a dónde echar mano cuando tengan que leer algo sobre estas sustancias, ¿no? Nos quedaría pendiente solamente alguna práctica, como les digo. Entonces, mi idea era ver si el lunes podríamos tomar una clase como para practicar, hacer una práctica en torno a esto. Porque el segundo parcial va a tener como temas soluciones que estuvimos viendo antes y este tema, de sustancias peligrosas. Uno es más práctico, el otro es más teórico, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, pregunta? Profe, Sí, sí, Mariana. ¿cuándo va a ser el recuperatorio del primer parcial? Van a ser los dos juntos. Van a ser después que rindamos el segundo. ¿Mm? Ah, ok, gracias, profe. Será después de las vacaciones, así que tendrán que estudiar en las vacaciones para el segundo parcial y para el recuperatorio, que será a continuación. ¿Por qué los dos juntos? Porque aquellos que tengan que rendir el primer parcial rendirán el mismo día que aquellos que tengan que rendir el segundo. Así que traten de, a los que no les fue bien en el primer parcial, de que en este les vaya bien. Así no tengan que rendir todo.
Bien. Vuelvo a preguntarle alguna duda, pregunta. No, profe. No, profe, ¿por qué no? Bueno, entonces terminamos la clase por hoy. Y nos estaremos viendo el lunes, ¿m? Con la última clase, antes de las vacaciones. Bien. Así que bueno, Perfecto. que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos el lunes. Igualmente, profe. Gracias, Hasta luego. profe, igualmente. Igualmente. Chao, chao. Nos vemos, profe.